Bueno, esto es en función de los parcialitos que hicimos hoy de repaso de la unidad uno. Bien, la pregunta que tenías dudas era la 10 de El el 3. 3. Bien, ¿cuál es la duda? Yo le marqué todas las instancias de la entidad que es miembro de una subclase, heredan todos los atributos de la superclase. Esa estaba bien. Sí. Y creo que me marcó la B también, no me acuerdo, no le saqué la A captura a la ver, respuesta, me bueno, olvidé. ahora te digo. La pregunta dice, en cuanto a las superclases y subclases en el modelo entidad-relación extendido, dice, en la restricción de completitud parcial, ¿se acuerdan de cuál era la restricción de completitud? ¿Dónde se marcaba? Que Entre, había dos líneas, ¿o no? entre la clase y donde El estaba, circulito. si era disyunta o, claro. Bien, entonces va una sola línea y es parcial, dos líneas y es total. Y acá dice, en la restricción de completitud parcial, o sea, una sola línea, toda instancia de la entidad de la superclase debe ser miembro de alguna subclase de la especialización. Y Esa está justamente mal, no, está mal porque porque es dice parcial. parcial y Sí. dice debe. Bueno, Entonces en la era B, la B y la C. en la B dice, puede ser que una instancia de la superclase no exista en ninguna subclase. Y es así, porque es parcial. ¿Está bien? En ese caso sería parcial. Y después dice, C, todas las instancias de la entidad que es miembro de una subclase heredan todos los atributos de su superclase y justamente ese es el concepto de herencia. Sí. Sí, está bien, o sea que la B y la C eran las correctas. Claro, la duda que me quedó es de la B. ¿Hay algún ejemplo de que una instancia de la superclase no exista en ninguna subclase? Y suponete una clase personas y vos Sí. decidiste que las únicas que tenían alguna, o sea, pusiste que era parcial, ¿sí? Sí, Y dentro de las subclases pusiste, qué sé yo, alumnos y docentes, ¿sí? sí. Y arriba dejaste todos los directivos, el personal no docente, Ya lo dejé ¿sí? como atributos de persona. Como atributos de persona. Nada más quería los atributos de persona. De alumnos y docentes quería otros atributos. O quería hacer algún vínculo con otra entidad. Claro. Entonces pusiste una que era parcial y listo. Ah, listo. Listo. Entonces puede Bueno, ser que una instancia de la superclase, personas, no exista en ninguna de las subclases. listo. Esas eran mis dos dudas. Bien, ¿alguien más tiene una duda? Yo tengo una duda con el 6 del primero. El 6 del primero. Vamos al 6 del primero. En el 6 del primero dice, ¿cuál de las siguientes reglas ese corresponde Sí, a la restricción de participación? Dependencia de existencia. sí, que dice que la respuesta correcta es la B, que dice un vendedor debe atender al menos una zona. ¿Cómo es que eso define una dependencia de existencia? No Eh, lo terminé de entender. Fíjate lo siguiente. Si dice un vendedor debe atender al menos una zona, ¿sí? ¿Cómo sería la cardinalidad ahí? El valor 1 a N. mínimo. El valor mínimo de la cardinalidad es 1. Al ser 1, ¿sí? Si vos registrás a un vendedor, ¿sí? Estás cargando un vendedor, le tenés que poner una zona, al menos Ah, una claro. zona, ¿sí? Sí, sí. O Bien. sea, sería cuando la cardinalidad te exige Que que vos, sea uno, por lo menos, que haya uno, hay una es, dependencia de existencia, está bien, buenísimo. ¿ah? Que es diferente a la dependencia de identificación. ¿Cuándo tenemos una dependencia de identificación? ¿Qué pasa además de ese uno en el mínimo de la cardinalidad? ¿En qué caso tengo una dependencia de identificación en el modelo entidad-relación? Cuando la entidad Cuando es la que... tenés una entidad débil, Exactamente.
Sí, señor. Cuando tengo una entidad débil. También voy a tener un 1 en la mínima, ¿sí? Pero además es una dependencia de identificación. Necesito sí o sí de la entidad fuerte para poder identificar una instancia en la entidad débil. ¿Otra duda? La idea es que la clase de repaso sea para esto, para sacarse dudas, ¿sí? El hecho de que hayamos hecho estos pequeños parcialitos son como disparador de las dudas. Entonces, es el momento de sacarse las dudas. Si no tienen más dudas sobre estos 3 parcialitos, pensamos en alguna cosa para la unidad 2. Que eran operaciones en el modelo relacional, álgebra relacional. No, profe, a mí no me quedaron dudas de esto. Bien. ¿El resto? Bueno, no me quedan dudas que muchos tienen que repasar mucho. Sobre todo en la primera parte, ¿sí? Hubo muchos que contestaron muy poquitas buenas. ¿Sí? Siempre les faltó algo. Recuerden que una consigna va a estar bien cuando estén todas bien. ¿Está? ¿Se entiende? Si no, no va a estar bien. Profe, tengo una duda. Dale. Con el tema teórico de la agregación, porque la fallé en todas. Cuando apareció la agregación, Bueno, fallé. pero a ver, Walter, está bueno que por lo menos sabes dónde estás parado. Claro. Porque en realidad lo estudié para hacer el diagrama entidad-relación y dije, bueno, me quedé con la grabación, pero después cuando me profundicé acá, ya me mareé. Y puede que algunas cosas no te hayan quedado claras. A ver, contame. Sí, en un momento hablaba de una relación de 3 identidades. Sí, una ternaria. Claro, y sobre eso, y después también de la cardinalidad. Bien, espérate. ¿En el tercer parcial puede haber sido eso? Sí, a ver. De recursivo. Ya No, le digo. en el segundo debe ser. No, en el segundo. En el La segundo. última del segundo es la de La agregación. última del segundo. Una agregación en el modelo entidad-relación tiene alguna de las siguientes características. 3 entidades se relacionan entre sí y no se agrupan para relacionarse con otra entidad. No, esa es una ternaria. Claro, ahí ¿Sí? ya. Bien. La cardinalidad de las entidades agrupadas puede ser 1 a n. No, eso es un error conceptual. ¿Sí? Yo cuando hago una agregación, dentro de la agregación, siempre tiene que ser n a m. Puede ser una ternaria, porque ya tiene implícito un n a m, porque siempre hay por lo menos un vínculo que es n a m. ¿Está? Pero en una binaria, ¿sí? Una relación de 2 entidades, yo no puedo hacer una agregación cuando el vínculo adentro es 1 a n. Tiene que ser n a m. ¿Se entiende eso? Ah, aparte la agregación era el cuadradito que encerraba. El cuadrado que vínculo con las encierra, entidades. porque ¿a qué estoy haciendo referencia? Al vínculo. Al vínculo, exactamente. Cuando yo hago una agregación, lo que estoy haciendo es referencia al vínculo. No puedo sacar otra liñita de ese mismo vínculo porque si no, en una binaria terminaría en una ternaria. ¿Y qué pasa en la ternaria? ¿Qué se tiene que dar para que exista una ternaria y no una agregación? ¿Qué se tiene que dar? Que los 3 sucedan al mismo tiempo. Que los 3 sucedan al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando los 3 no suceden al mismo tiempo, sino que primero se arma
el vínculo N a M y después se hace algo, entonces ahí sí, armo el rectángulo que, digamos, une esas dos, esa vínculo binario N a M y después hago una relación con otra entidad o lo que fuere. ¿Está? Ah, perfecto. Entonces, por eso la cardinalidad de las entidades agrupadas no puede ser 1 a N, tiene que ser N a M. Ah, Y las perfecto. entidades que vincula pueden ser débiles o fuertes, está bien también. Pueden ser débiles o fuertes. Ah, una cosa que pasó el otro día en el examen. ¿Puede existir una entidad débil de otra débil? No. No. ¿Por qué no? No debería de dar Lo la clave primaria de la otra. así como, estoy seguro que no. Claro que puede. Yo tengo una entidad fuerte, tengo una entidad débil y después tengo otra entidad débil de esa entidad débil. ¿Por qué no? Ah, está relacionada, pero no depende de la débil. ¿Cómo que no? Una débil y una fuerte. ¿Por qué no? Ah, porque por transitiva depende. No quede transitiva. A ver, yo tengo una entidad fuerte, ¿sí? Sí. La paso a tabla. ¿Cuál es el identificador? La clave primaria. La clave primaria. Tengo una entidad débil que depende de esa fuerte, que tiene obviamente un discriminante. Sí. Cuando la paso a tabla, ¿cuál es la clave de esa entidad débil? Pasada a tabla. Clave primaria de la fuerte y el Y el discriminante. discriminante de la débil. Tengo otra débil que depende de esa débil. Y clave primaria de la fuerte, discriminante de la anterior y discriminante de la misma. Claro. O discriminante del anterior directamente. No. No, porque si vos pones el discriminante... A ver, te doy un ejemplo. Esto eran rutas educativas que tenían una clave. ¿Sí? Hablábamos rutas educativas, era que la municipalidad iba haciendo en los distintos museos, qué sé yo, cosas. ¿Sí? Entonces decía, esta ruta educativa va a tener el objetivo tal. O va a ser, sí, una ruta educativa que trata de imagen y ciudadanía, una descripción. Año a año, ¿sí? Se hacían en distintas fechas, esa ruta educativa se iba a proponer para que las instituciones digamos, sacaran un turno para ir a ver los museos. ¿Está? Entonces era una débil por fecha, el discriminante era fecha, de la fuerte que tenía el código de la ruta educativa. Y después estaban los lugares donde esa ruta educativa se iba a trasladar, digamos, que dependían de la fecha, o sea, de la fecha de la ruta educativa. ¿Ah? Entonces era una débil de fecha que dependía de la ruta educativa, y era una débil que tenía un orden de lugares, o sea, el discriminante era un orden, que era de la fecha. Pero si yo solamente paso la fecha y el orden de los lugares, ¿de qué ruta educativa es? Tengo que pasar la clave de la primaria también, de la fuerte. Claro. ¿Se entiende? O sea que la clave digamos, del orden y de los lugares por donde iba a atravesar la ruta educativa tenía la clave del código de ruta, la fecha en que iniciaba la ruta y el orden de los lugares. Listo. ¿Sí? Entonces era una débil de una fuerte. ¿Miren que puede existir? O sea que el dibujito quedaría el cuadradito con doble línea, la doble línea, el rombo con doble línea, otro cuadrado con doble línea. Exactamente. Y entre el rombo de doble línea y la segunda débil, ¿también va a haber una doble línea? Claro. Continúa todo. Sí, o sea, esa débil depende de otra débil que además depende de una fuerte. Otra pregunta. ¿Puede existir una entidad fuerte que no se vincule con ninguna otra entidad en el diagrama? Sí. Sí, Sí. puede. Sí. Tienen un ejemplo en la práctica. Una Bueno. pregunta sobre lo anterior. Sí. La segunda débil, ¿cuál sería la clave foránea? A la débil anterior. Claro, pero no habría que nombrar a la entidad fuerte. ¿Cómo La que no? clave Espera. foránea de- Clave foránea es cuando vos pasas a tablas. Sí, ¿Sí? Entonces, la clave foránea es completa a la entidad anterior, claro. que es la otra tabla que surgió
de la otra débil. ¿Está bien? Y Sí. después a la anterior. O sea, siempre tenés que seguir la navegación. Claro, entonces la segunda haría clave foránea sola a la clave primaria que le quedó a la entidad débil. Exactamente. A la tabla que surgió de la entidad débil. Gracias. Señor. Profe, volviendo con la pregunta que hizo después, que una entidad Puede estar suelta. puede estar suelta, no lo entendí. O me perdí la hoja o... Me perdí la hoja. No, no había ninguna pregunta sobre eso acá, creo. A ver, Sí, Sí, a mí, yo te a mí me me tocó tocó. una y yo le puse como falsa. Sí, había una. ¿había una? Bueno, no me acordaba. A ver, y no me preguntaron, ¿eh? Lo tuve que sacar yo. A ver, por ejemplo, yo tengo, creo que había un ejemplo en la práctica que era de valores hora de los empleados, que no depende ni de la categoría del empleado ni de nada. Entonces yo, Pero no, cada vez que se actualiza el valor, tengo una tablita donde tengo la fecha y tengo el valor. Y la clave primaria es la fecha. No se combina con no se vincula con ninguna otra entidad. La uso nada más que como un parámetro cuando quiero calcular los sueldos o lo que fuere. ¿Mm? o sea, yo pensé que una entidad, o sea, se dibujaba y tenía sentido dibujarse siempre y cuando tenía una relación. No, no necesariamente. Vos podés tener tablas Ah. así de parámetros que están sueltas en el diagrama y que las usás cuando las necesitas, digamos, para hacer alguna operación. Perfecto, y ahora entonces voy a enganchar otra pregunta de ahí. Entonces, los datos almacenados, de tipo que son almacenados, Ujú. ¿qué van a estar en esa tabla o son datos que pueden estar también en una entidad y son de almacenados también, tipo almacenado? Esos van a ser almacenados. No sé, no entendí el resto de la pregunta. Sí, me parece que tengo duda con que el tipo de dato en sí que sea almacenado, porque aparecía como una... El tipo de dato almacenado es todo lo que vos registrás en la tabla. A ver, ¿cuándo voy a definir si almaceno o no un dato? Cuando hago la implementación en las tablas. Ejemplo, edad. ¿La pongo en el modelo entidad-relación? Estoy haciendo el análisis de los datos, qué sé yo. Edad, ¿la pongo en el modelo entidad-relación? Si me dicen, de las personas se registra su nombre, apellido, edad, conocimiento, edad. Y eso era un dato que yo lo Que puedo podía derivar, sacar. pero lo pongo en el modelo entidad-relación. Sí, lo dibujo Sí, con... lo pongo en el Sí. modelo entidad-relación. Bien, ahora yo voy a hacer la implementación en tablas, ¿sí? Y después la implementación en la base de datos, obviamente. Ahí es donde me pregunto, che, ¿me conviene poner edad en la tabla? Que después voy a tener que estar calculándolo cada vez que lo agarro, porque no sé si lo tomo hoy, si mañana cumple años alguien. Yo tomo hoy el registro, hoy tiene 23 años, mañana ya tiene 24, pero hoy tiene 23. ¿Sí? O sea que cada vez que tome ese registro voy a tener que estar calculando, porque no sé, porque depende del día de hoy. Entonces digo, no, mejor no guardo la edad, de un dato derivado. ¿Se entiende? Entonces ahí me lo planteo. Pero si a mí me dicen que necesito la edad, es porque en algún momento, para alguna cuestión del negocio, yo voy a necesitar la edad de la persona. ¿Se entiende? Bueno, Sí. Yo tengo otra duda, profe, dale. porque me vi una clase, porque bueno, vengo recuperando clases, ¿Mm? y me vi una clase en la que usted estaba mirando un diagrama y ¿Mm? había una relación 1 a n, ¿Mm? y yo sabía por teoría que los atributos de la relación en una relación 1 a n van del lado n de la relación. Sí, señor. Pero Cuando lo usted paso a tabla, va en el lado N de sí, la relación. en ese ejemplo había pasado también un atributo de una entidad a otra. Como de una entidad a otra. No. Por ejemplo, Decime dónde está eso, tenemos, que corrijo si el lo encuentro video. va a ser más fácil. A ver si lo encuentro rápido. No, a ver.
Anótatelo, porque tenemos 15 minutos y los chicos se van de la clase después. Y me gustaría Sí. por lo menos hacer un repasito. Vos anótatelo y cuando lo tengas me decís. Dale, Capítulo lo voy 2. buscando. Dale, capítulo 2. Operadores del álgebra relacional. Operadores unitarios, ¿cuáles son? Que se aplican a una Proyección sola tabla. Proyección y selección. y selección. No, eso es ¿Está bien? ¿Y la selección qué tiene además? ¿Qué me devuelve? una tabla. Siempre me devuelven una tabla, perfecto. Y en el caso de la selección, ¿qué de esa tabla? La fila te devuelve. Las filas que cumplen con la condición que se escribe abajo predicado. del operador. Con el predicado del operador, perfecto. ¿Y la proyección qué me devuelve? La columna. Columnas. Columnas. Acuérdense que cuando hago proyección, como estoy eliminando columnas, digamos, me estoy quedando solamente con las que digo abajo del operador, puede ser que se repitan filas. En ese caso que se repiten filas, ¿me va a devolver las filas repetidas? No, porque la teoría del conjunto aplica. Por la teoría de conjuntos que aplica, perfecto. Ya que estamos en la teoría de conjuntos, ¿cuáles son los operadores de la teoría de conjuntos que aplica el álgebra relacional? Unión, Unión, Intersección. ¿sí? ¿Qué más? Unión, intersección. complemento, no sé. Diferencia, diferencia, Ah, perfecto. Y la que después usamos para seguir avanzando y cambiar los operadores, ¿cómo se llamaba? Que permitía combinar tablas. ¿El producto cartesiano? Producto cartesiano, perfecto. Bien. Tanto para la unión, para la intersección y para la diferencia, ¿qué condiciones tenían que tener las tablas? ¿Qué tenían que ser? El mismo dominio de valores tiene que tener. Bien, la misma cantidad de columnas y el mismo dominio de valores de cada una de las columnas. ¿Está bien? Y entonces yo ahí podía aplicar unión, intersección y diferencia. Y cuando hablamos del mismo dominio de valores, significa que sean semánticamente lo mismo. ¿Sí? Si yo pongo fecha, pero una fecha de nacimiento y otra una fecha de inscripción, no tienen, si bien son atributos de tipo fecha, ¿sí? No tienen la misma semántica, no significan lo mismo. Por lo tanto, no podría aplicar el operador unión, ni intersección, ni diferencia. Bien, producto cartesiano sí, porque yo combino todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro conjunto, que habíamos visto que no tenía mucho sentido. Tenía sentido cuando aplicábamos ¿qué a ese producto cartesiano? la proyección y la selección, no juntos. La selección, ¿sí? Con aquellos atributos que tenían el mismo dominio de valores. Bien, que en realidad después vimos que podíamos aplicar, ¿qué otro operador del álgebra relacional que ya hacía eso? Me seleccionaba por el mismo, digamos, hacía la selección por el mismo, los atributos que tenían el mismo dominio y además proyectaba y me eliminaba las columnas repetidas. ¿Qué operador era ese? El producto natural. El producto natural. Bien, además de aplicar producto natural, ¿con qué otro operador podíamos combinar? El join. Con el join. Y el join tenía una particularidad. Podía combinar además por atributos de diferente dominio, ¿sí? Y podía aplicar una operación, o sea, podía combinar por igual, por mayor, por menor, por distinto, por más de un atributo diferente, con distintas comparaciones entre atributos. Eso es lo que tenía de bueno el join. ¿Está? Y el XJoin hacía más o menos lo mismo que el producto natural, solo que no eliminaba las columnas repetidas. Bien. Después vimos actualización, vimos asignación, vimos que se podían agregar filas a una tabla. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Con cuál de los operadores anteriores que vimos, que acabamos de decir? Con la unión. Con la unión, perfecto. Y si queríamos borrar filas, eliminar filas,
¿Con cuál de los operadores? ¿Con la diferencia? Con la diferencia, perfecto. Bueno, de eso generalmente hay algunos ejemplos, ¿sí? Y se les pregunta, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar? Y ustedes van a tener que elegir. ¿Estamos? Bien, del capítulo 3, que tenían que ver ustedes el video. Ah, no, ni idea. Ni idea, no lo vieron. Olvídense No. que hay preguntas de eso, ¿eh? Hay No llegué preguntas de tarde. eso. O sea, 3 y 4, profe. ¿cómo? Es para la teoría 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, sí, señor. Me hiciste perder, che. ¿Era base de datos o No, introducción a introducción base a de la datos? gestión de ¿Era? datos. Introducción a la gestión de está bien. datos. Bueno, vieron que había una diapositiva que tenía un montón de conceptos, los que vieron el video. ¿Alguno vio el video? ¿Hacemos repaso de esto o lo dejamos para otra clase? Tenemos todavía la clase el jueves que viene, ¿eh? Con El ustedes. sábado, el sábado lo veo el video. Bueno. El sábado no te doy consulta, pero ni... Tengo que llegar a la unidad todavía. Bueno, por eso. tenemos consulta el lunes, sí, y todavía tenemos la clase del jueves a la mañana para seguir repasando. ¿Está? Así que- ¿El lunes a qué hora de la mañana consulta? no, el lunes yo tengo clase a la 1:30 del mediodía hasta las 3. Sí, con mi comisión. Bien, ¿viste? Y a las 3 de la tarde sigo en consulta yo. Cuando ustedes Perfecto. terminan la clase, yo sigo en consulta. Así que está el link ahí en el campo. Matemática superior. Pero bueno. Bueno, si no, después ya el jueves a la mañana volvemos a tener Pero la igual, clase. supongo que en la clase del lunes va a ser lo mismo que hicimos ahora. Repaso. En la clase del lunes yo les pienso pasar ahora los links de esto, así ya tienen hecho eso, porque la del lunes no se vuelve a repetir. Está. Por eso les avisé a los chicos si podían unirse ahora a la clase para adelantar un poco. Con ustedes tenía otra clase más, con los del lunes no. Bueno, Tengo el link del video. Si A querés ver. te lo dejo y después lo veo. Es Eh, este acá. decime de qué ejercicio era, ¿te acordás, Bruno? Oh, No te acordás. No donantes. importa. ¿Eh? Donantes. Ah, del ejercicio de donantes. Bueno, yo me lo copio. Hay una relación, ahí justo lo estoy viendo, hay una relación ¿Querés compartirlo? entre... Bueno, Bueno, ¿listo? total tenemos un ratito. Compartir. ¿Se ve ahí? Sí, yo lo veo, no sé el resto, pero yo lo veo. Acá, en esta relación de producto con institución, Sí, usted en un momento es dice que 1N. sí, que dice que el código de institución pasa como atributo de producto, y no entendí por qué. Ah, como clave foránea cuando haces el pasaje a tablas. Ah, Fíjate, producto, coche cuatrito que está. Producto, ahí nomás, ahí nomás. Tiene un número de lote, ¿sí? Es una entidad débil que tiene. Si yo la paso a tabla, tiene el código de tipo de producto y el número Sí. de lote, ¿sí? sí, Pero además, en algún momento, ¿sí? Se lo entrega a una institución a ese lote. sí, En algún momento. O sea, el código de institución pasa a producto, ¿sí? Pasa al lado N de la relación como sí. clave foránea, pero admite valores nulos. Por el cero. Por el cero que tiene. Puede no haberle entregado el producto a ninguna institución. Exactamente, cuando se arma el lote, todavía no se lo entrega a ninguna institución y en algún momento se lo entregó. Entonces, así como pasan la fecha de entrega y la hora de entrega, pasa el código de institución del lado N de la relación. ¿Se entiende? Pasa como clave foránea, El código de institución pasa como clave foránea, los otros dos como atributos. como atributo. Ujú. Listo, eso no había entendido. Bien.
Perfecto. ¿Viste? Ya nos sacamos la duda. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Más que una duda, necesito un tips de 30 segundos de usted. A ver. No, tengo problemas para hacer o para interpretar siempre un texto y plasmarlo con las entidades y las relaciones. O sea, dominio, me lo confundo y empiezo a hacer un modelo de dominio Sí. y Bueno, a ver, termino haciendo un un modelo tip. de dominio. Bueno, vamos con el tip que me Sí. pediste. ¿Qué hago yo? Sí, Hago una lectura inicial del todo el texto y lo que busco primero de ese texto son las entidades fuertes, las que me dicen se identifica con o algo por el estilo. ¿Sí? Dibujo las entidades fuertes. Vamos hasta ahí, le pongo los atributos, todo hasta ahí eso. voy igual. ¿Eh? Hasta ahí voy igual. Hasta ahí vamos Voy igual. mal. Bueno, después busco entidades débiles, que me dicen su identificación depende de tal la otra. Armo la entidad débil. ¿Sí? Y Perfecto. después empiezo a poner vínculos entre las entidades. Y ahí ya, en algún momento, puede aparecer una agregación, una ternaria. ¿Está? Sí. Yo hago así. Pero si querés, después lo vemos en particular. Algún ejemplo que hayas arrancado mal, ¿sí? Como para ver, para yo analizar por qué arrancaste mal. O qué fue lo que te hizo dudar y arrancar para otro lado. Porque si no, no me voy a dar cuenta. Claro, claro. Sí, yo después le voy a Porque preparar. Es en el tema de general, la tarjeta. cuando yo miro una resolución de un parcial y alguien agarró para otro lado, ¿sí? Que pasa, digo, lo que pasa es que leyó tal cosa y se creyó tal cosa, ¿entendés? Ahí me doy cuenta, pero así sobre la base de, sin un ejemplo en concreto, no me voy a dar cuenta. Por ahí si vemos un ejemplo. Sí, sí, yo tenía mal hecho el de la tarjeta de guardia, que entraban los pacientes por tipo de accidente, causa, o sea, yo arranqué que el paciente se le genera una tarjeta de guardia, y desde el paciente, y yo vinculé todo con el paciente. Y ahí estaba todo vinculado desde la tarjeta de guardia. Claro, porque en Una vez que realidad lo la tarjeta de veo, guardia lo entiendo. identificaba, era el paciente. Claro, una vez que lo veo, lo entiendo. Pero en el momento de plasmarlo y tener la hoja en blanco, yo arranqué para otro lado. Claro. Ese es el tema. Así que bueno, no sé. Bueno, después Fue un buscame, problema. si querés buscame otro ejemplo o lo vemos acá, pero si tenés el que hiciste mal para darnos cuenta. Lo tendría que buscar. Por eso lo voy a preparar para el lunes. Dale, Mientras. prepárate un ejemplo y yo ahí te guío. Dale, Dale, ahí estamos. buenísimo. ¿Alguien más? Y yo antes de cerrar, profe, la última duda es Dale. la que de lo que más me cuesta es encontrar agregaciones, que digamos, lo que entendí por lo que las preguntas y lo que dijeron los chicos, Mm, era que son dos entidades que se relacionan sí. y El vínculo, ¿cómo tiene que ser? el vínculo NM, NM, perfecto. y después es como que se relaciona otra cosa, pero después de un tiempo se relaciona con ese Claro, vínculo. Ahí está. exactamente es eso. O Es sea que lo no que pasan al mismo tiempo, primero pasan esas dos cosas y después pasa otra. exactamente. Listo. Si no, es una ternaria. Si las tres cosas pasan al mismo tiempo, o las cuatro, porque no necesariamente tiene que ser ternaria, puede ser mayor o igual al 3 el vínculo, ahí las pones todas juntas. Si pasan todas en el mismo momento. Bien. Yo me puedo quedar un ratito más si quieren hacerme alguna pregunta. Los que se tengan que ir de la clase se pueden retirar. Si no, cerramos acá y el lunes hacemos la clase del lunes y la consulta a las 3. Por lo menos, no sé, los chicos que...
Yo no tengo dudas tampoco, profe. Bueno. Entonces dejamos acá. Y yo, esta noche, ahora les voy a pasar el link a los de la noche para ver si pueden hacer estos ejercicios que dimos. Y después también voy a hacer consulta a la noche, o sea que a las 19:15, si se quieren conectar al link de esta noche, también son bienvenidos. ¿Estamos? Estamos. Dale, profe. Hasta luego. La profe. Hasta luego, Chao, profe. Chau, profe. Chao, profe. Chao, profe.